Buenas tardes, nosotros somos uno de los grupos del doble grado y nuestro país es Estonia. Voy a comenzar yo hablando de la información general de este país y destacamos que es uno de los 27 miembros de la Unión Europea, que geográficamente limita con Rusia al este, Letonia al sur, Finlandia al norte y el mar Báltico al oeste. Es uno de los Estados miembros con menor población, con 1,3 millones aproximadamente, y el único lenguaje oficial reconocido es el estonio. En los aspectos generales de educación, tenemos que señalar que tienen una educación obligatoria desde los 7 hasta los 17 años y que es uno de los países que más invierte en educación, dedicando el 13% aproximadamente del presupuesto público a la inversión en educación. Y está reconocido por PISA como uno de los sistemas más eficientes. En cuanto a seguridad social, destacar que se basan en el concepto de residencia y no nacionalidad, por lo que dan cobertura a muchos ciudadanos que no son nacionales estonios. Y en cuanto a religión, destacar que la mayor parte de la población es no practicante y que en el último censo poblacional de 2011 tan solo el 29 se reconoció como profesante de alguna religión. En cuanto a su historia reciente, vamos a comentar un poco por encima cómo han sido los últimos siglos de este país, empezando con el final de la Primera Guerra Mundial, con la derrota de Alemania. Y podemos ver con la sucesión de banderas históricas cómo han tenido diversas etapas en las que tenemos que destacar los 45 años de ocupación de la Unión Soviética que tuvieron lugar entre 1940 y 1990, porque fue en esa etapa en la que se implantó el socialismo, aunque hubo una breve presencia de la Alemania nazi, y esto influyó mucho en el aspecto religioso y de las libertades que puede tener un Estado de Derecho, porque como sabemos la Unión Soviética era un Estado ateo en su inicio y laico al final, por lo que se alentaba al ateísmo. Y fue en 1991 cuando recuperaron su independencia y a partir de ahí fue cuando tuvieron su nuevo gobierno y aprobando la Constitución en el 92. Fue en 2004 cuando ingresaron en la OTAN y a partir de ese mismo año pasaron a formar parte de la Unión Europea. Y en cuanto a su sistema político actual, se trata de una república parlamentaria y tiene por un lado el jefe de gobierno, que es el primer ministro, que es el señor que tenemos a la izquierda, y por otro lado la jefa de Estado, que es el líder meramente representativo, que es la señora que está a la derecha. El jefe del gobierno es el representante del poder ejecutivo y el parlamento es el que ostenta el legislativo, que en estonio se llama Riigikogu y está formado por 101 diputados, elegidos por sufragio directo cada 4 años. Para continuar con el modelo de Estado, Estonia es uno de los 20 estados europeos que se encuentra dentro del Estado sin denominación, es decir, que tiene una clara separación entre la Iglesia y el Estado, y así se establece su constitución. La misma garantiza la protección de los derechos y libertades vinculados a la libertad de conciencia, religión y pensamiento. Como establece el artículo 40, no existe religión estatal. A pesar de esto, este mismo artículo también establece que todas las personas tienen la libertad de practicar su religión a solas o en comunidad con otras personas y en público o en privado, a menos que esto sea perjudicial para el orden público, la salud o los buenos modales. Asimismo, el artículo 41 también establece que cada uno de ellos tiene derecho a ser fiel a sus puntos de vista y creencias y que de ninguna manera se les puede obligar a cambiarlos. Aunque la cooperación entre el Estado y las asociaciones religiosas no se menciona expresamente en la Constitución, hoy está bien establecido que el Estado y las asociaciones religiosas pueden cooperar en áreas de interés común. Además de estos derechos relacionados con la libertad religiosa, la Constitución de Estonia garantiza la protección de más derechos fundamentales y como condición jurídica que toda persona merece solo por serlo, necesita una protección especial que está garantizada por varios instrumentos. En el ámbito de los derechos humanos, Estonia es parte del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y además del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y Tratos Inhumanos. La libertad religiosa está garantizada por la Constitución, como comentábamos, y por otros instrumentos internacionales incorporados a la legislación interna. El derecho de los tratados ratificados por el Parlamento prevalece sobre el derecho interno en caso de conflicto. Por tanto, podemos decir que las fuentes de derecho son las siguientes: las disposiciones de la ley nacional,
las disposiciones del derecho internacional y, por último, la interpretación jurisprudencial, como puede ser las decisiones de la Corte Suprema, la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Europea de Justicia. Los intereses de las iglesias y congregaciones están suficientemente protegidos en Estonia, siendo la asociación más grande que se ocupa de este problema el Consejo de Iglesias de Estonia. Pues bien, Estonia históricamente ha sido una nación luterana protestante, pero es uno de los países menos religiosos del mundo. El 28,37% de la población de este país practica el cristianismo, siendo esta la religión más seguida por su población. En cuanto al principio de neutralidad de la Constitución de Estonia, este es un claro reflejo del principio de neutralidad e imparcialidad adoptado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que puede entenderse como una obligación del Estado de ser un organizador neutral e imparcial de diversas creencias. El Estado debe actuar con cautela al dar preferencia a una comunidad religiosa sobre otras, y esto debe estar justificado objetivamente y de manera razonable, especialmente cuando se trata de subsidios financieros o servicios públicos. Queda claro cómo la Constitución de Estonia protege el derecho a la libertad religiosa, pero este derecho también está protegido en el ámbito del derecho internacional. Así, el artículo 3 de la Constitución de Estonia estipula que las principales normas del derecho internacional, reconocidos universalmente, deben ser parte inseparable del ordenamiento jurídico de este país y deben incorporarse al ordenamiento interno sin necesidad de una transformación ulterior. Tienen una validez superior a la legislación nacional y son vinculantes para los poderes legislativo, administrativo y judicial. Bueno, en este apartado haremos mención a los compromisos internacionales de Estonia sobre derechos humanos, haciendo referencia al derecho internacional de la ONU relacionada con este país. La ONU ha definido un amplio abanico de derechos aceptados internacionalmente, entre los que se encuentran derechos de carácter civil, cultural, económico, y también han establecido mecanismos para promover, proteger estos derechos y para ayudar a los estados a ejercer sus responsabilidades. De esta manera, según la ONU, Estonia ha ratificado los siguientes tratados internacionales en el marco de los derechos humanos, como vemos en la diapositiva. Continuamos con el estado de presentación de informes, en el que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ejerce su responsabilidad dentro de la ONU, principalmente en aquellas actividades relacionadas con los derechos humanos. De esta forma, se elabora multitud de informes en el que nos hemos centrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este pacto, en el List of Uses, publicado el 26 de abril de 2016, en el que se hace un listado de cuestiones previas para ser abordadas posteriormente, se solicita que se informe sobre la no discriminación y prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso. Y más concretamente, se pide informar sobre el estado en el que se encuentran las modificaciones de la ley de igualdad de trato, cuyo objeto es brindar mayor protección contra la discriminación. En el State Party Report, publicado el 29 de agosto de 2018, que es el informe del Estado parte, donde se profundiza en las cuestiones previas mencionadas anteriormente, y se menciona que la Ley de Igualdad de Trato, que entró en vigor el 1 de enero de 2009, tiene por objeto garantizar la protección de las personas contra la discriminación por motivos de origen étnico, raza, color, religión u otras creencias, edad, discapacidad u orientación sexual. En cuanto a la invitación permanente, es una invitación abierta extendida por un gobierno a todos los procedimientos especiales temáticos de la ONU, y al extender una invitación permanente, los estados anuncian que siempre aceptarán solicitudes de visita de todos los procedimientos especiales. En el caso de Estonia, la extendió en marzo de 2001 y ha participado en estos 3 procedimientos especiales. Con respecto a las resoluciones generales de la Asamblea General de las Naciones Unidas, destacamos que en los últimos años no se ha publicado ninguna resolución en referencia a Estonia, y más concretamente a la libertad de religión y de creencias. Y por último, en cuanto a las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, en los últimos años se ha publicado solamente la resolución dentro de la recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, referente a Estonia, y en ella destacamos que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial observó con preocupación que la motivación racial no constituía una circunstancia agravante de los delitos y recomendó
a Estonia que incluyera en el Código Penal una disposición específica para que los motivos de odio étnico, racial o religioso se consideraran circunstancias agravantes de las acciones penales. Bueno, en cuanto a los informes sobre la libertad de creencias y religión, comenzaremos analizando el de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos estima la población en 9,2 millones, de la cual el 29% estaría afiliado religiosamente, mientras que el 54% no se identificaría con ninguna religión. El 17% restante no declara afiliación alguna. En cuanto al marco jurídico del gobierno para el respeto a la libertad religiosa, se observa que la Constitución de Estonia declara que no existe iglesia estatal y estipula la libertad de las personas para pertenecer a cualquier grupo religioso y practicar cualquier religión, estableciendo como límites el orden público, la salud o la moral. Asimismo, la Constitución prohíbe la incitación al odio religioso, la violencia o la discriminación. En cuanto a las actividades de las asociaciones religiosas y las sociedades religiosas, se encuentran reguladas por ley. En cuanto a la instrucción de la religiosa básica optativa, esta está disponible tanto en escuelas públicas como privadas y es financiada por el Estado. Se debe proporcionar a estudios religiosos en los niveles primarios y secundarios y si los estudiantes lo solicitan. Por su parte, los cursos deben ofrecer una introducción general a las diferentes creencias. En 2018, la Comisión Europea realizó un estudio en cada Estado miembro de la Unión Europea sobre las percepciones de discriminación y del estudio se dedujo que el 64% de los encuestados creían que la discriminación por motivos de religión era poco frecuente. La mayor parte de estas se sentiría como trabajando con personas de diferentes religiones y el 70% se sentiría cómodo con que una persona de diferente religión llegara a ocupar la posición política más alta del país. También la Comisión llevó a cabo una encuesta sobre las percepciones del antisemitismo en cada Estado miembro de la Unión Europea y el 86% de los residentes creía que el antisemitismo no era un problema en el país. En cuanto al informe de restricciones mundiales de la religión del Pew Forum, es uno de los primeros estudios cuantitativos que miden cómo los gobiernos y los actores privados infringen las creencias y prácticas religiosas en todo el mundo. Para ello se emplea el índice de restricciones gubernamentales, GRI, y el índice de hostilidades sociales. Por su parte, el GRI se basa en 20 preguntas para evaluar si los gobiernos restringen las prácticas o creencias religiosas y hasta qué punto los gobiernos controlan a los grupos o individuos religiosos. De estas preguntas se dedujo que Estonia es un país con bajas restricciones gubernamentales, pues existen ciertas restricciones, pero de carácter moderado, sobre algunas de las medidas que estudiamos. Así, el índice de restricciones gubernamentales sería de 0,9. Por su parte, el SHI mide las acciones concretas y hostiles que efectivamente obstaculizan las actividades religiosas de las personas o grupos a los que va dirigido. Hace referencia a la violencia colectiva o sectaria, los delitos motivados por prejuicios religiosos, los conflictos físicos por conversiones o incluso otros actos de intimidación y violencia relacionados con la religión, incluidos el terrorismo y la guerra. En consecuencia, se establece que Estonia es uno de los países con bajas hostilidades sociales, siendo este índice de 0,4, por lo que generalmente tiene un nivel moderado de violencia e intimidación. En cuanto al último informe, muchos países favorecen religiones específicas, también del Pew Forum. Concluimos que Estonia, como país sin religión oficial o preferida, no favorece sistemáticamente a un grupo religioso específico sobre otro y que, tal y como vemos en la gráfica 2, tiene una clara separación entre Estado e Iglesia. El 68% de la población del país piensa que debe haber una clara separación entre estos organismos y, del mismo modo, en la gráfica 3 se observa que el 15% de la población cree muy o algo importante pertenecer a un grupo religioso para sentirse identificado con su nacionalidad. Soy Antonio y a continuación vamos a analizar una serie de noticias de diferentes medios de comunicación sobre la libertad de creencia y de religión. La primera es de BBC News. Estonia es el país menos religioso del mundo. En esta noticia se afirma que tras realizar una encuesta a la población de Estonia, solo un 20% respondió que la religión forma parte importante en su vida, lo que sugiere que Estonia es el país menos religioso del mundo. El motivo se debe a que la religión se muestra como una fe de los colonizadores, con la que no se identifican los estonios, además de que el idioma es una barrera para que penetre la religión. La siguiente noticia es de ERR.ee. Los estonios étnicos son cada vez menos religiosos, confirma el censo. Es otra noticia que resalta la poca religiosidad de los estonios, pero desde un punto de vista más analítico, afirmando que los datos del censo de la población de 2011 establece que solo un 29% de los estonios tienen alguna afiliación religiosa. La siguiente noticia es de The Guardian. Se presenta pregunta si en Estonia realmente es el país menos religioso del mundo. The Guardian afirma que el 54% de la población
cree en algún tipo de espíritu o de fuerza vital. Y además este artículo resalta que durante los últimos 15 años un creciente número de estonios se identifica con el neopaganismo estoniano, asociado a la naturaleza. Por otra parte, la siguiente noticia es de Europa Press, donde se realiza una entrevista al obispo de Estonia, que es el Monseñor Jordan, el único prelado que hay en el país, donde resalta el disfrute de la libertad religiosa y afirma que el catolicismo en Estonia va en aumento. La siguiente noticia es de Religión en Libertad. Destaca cómo el Papa fue recibido con honores en Estonia, pese a ser un país poco católico. Además, en la diapositiva se puede ver cómo un grupo de niños le recibe en el aeropuerto con cánticos. La siguiente noticia y la última es una noticia de La Vanguardia, en donde se entrevista otra vez al Monseñor Jordan y donde afirma que la Iglesia tiene que escuchar y dar voz a los ateos. Como conclusión, decir que Estonia tuvo muchos años ocupadas y eso influenció su desarrollo y ejercicio de libertades, pero tras su independencia ha destacado por el progreso y se refleja en una constitución que garantiza la igualdad y la libertad de conciencia, religión y pensamiento. Muchas gracias. Eso es todo.